Alejandro. Alejandro Krivilski nos va a dar su visión de la renta básica universal. Alejandro tiene presentado un proyecto de ley de parte de la red por la renta básica universal, así que bueno, tenés la palabra, Alejandro. Bueno, muchas gracias. De todo, muchas gracias por la invitación a la Fundación Mente Clara. Y quiero comenzar diciendo de que se puede terminar la pobreza en la Argentina si terminamos con la riqueza estructural en la Argentina. Si ponemos en orden la riqueza estructural, se puede darle una renta básica universal a todos los argentinos, porque la Argentina produce riquezas que al ser distribuidas se le puede asegurar tranquilamente a todos los argentinos una renta básica por ser copropietario de esas riquezas en la Argentina y por ser un derecho humano, el derecho a garantizarse la existencia básica elemental para todo ser humano. Nosotros desde el norte argentino traemos esta propuesta que está recorriendo el país y se van incorporando compañeros, compañeras, compatriotas de distintas provincias, porque nace desde el corazón más profundo de la Argentina la propuesta de la renta básica universal argentina, que no tiene nada que ver con la europea, a pesar que se llame renta básica universal igual, que no tiene nada que ver con lo que plantea Eduardo Duhalde como renta básica, que no tiene nada que ver con lo que plantea Daniel Arroyo como renta básica. Lo nuestro nace desde el corazón más profundo del pueblo, es el nuevo rostro de la justicia social y es la reparación histórica para nuestros pueblos originarios. Con esto quiere decir que sí se puede lograr tener una renta básica para todos los argentinos si logramos un nuevo esquema impositivo donde los ricos paguen impuestos, porque en la Argentina los ricos no pagan impuestos. A partir de ahí creo que está todo dicho y definido lo que consideramos una renta básica universal, que es para todos y todas, sean con trabajo o no tengan trabajo. No es un plan social, no es una ayuda del Estado, sino que nace de un nuevo esquema tributario que planteamos en la Argentina, donde le sacamos el peso del pago de los impuestos a la clase media y trabajadora, que son los que pagan los impuestos en la Argentina, y le cobramos los impuestos a los que no pagan impuestos en la Argentina, que son los ricos. A partir de ahí tenemos la financiación, después puedo entrar en detalle, de la renta básica universal para todos y todas en la Argentina. Muchas gracias, Alejandro. Ahora, si querés exponer tu visión general sobre la renta básica universal, las características Bien. particulares que para vos tendría que tener la renta básica universal. Bueno, a partir de ahora tengo liberado el tema, ¿no? Totalmente. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Voy a cambiar la silla por el diván. Ahora agárrense. Esto está siendo grabado también por la Red Federal, así que también se va a producir un material para la Red Federal, con los compañeros que están aquí, que me escuchan prácticamente diariamente, y me van a tener que escuchar nuevamente ahora. Así que gracias a los compañeros de la Red Federal que me acompañan de Zoom en Zoom. Nosotros somos devolucionarios, no revolucionarios, somos devolucionarios. La palabra devolucionario no tiene otro significado que devolución. La palabra revolución tiene diversos significados. Si uno dice revolución desde el peronismo, estamos hablando de lo que se decía en aquellas épocas del buen peronismo, de que el peronismo será revolucionario o no será nada. Para los peronistas, revolución implica muchas cosas. Para otros, revolución es Fidel Castro, la revolución cubana. Para otros, revolución es globitos y bailes
mientras se hambrea al pueblo, y eso es cambio. Entonces, cuando uno dice revolución hoy, no se sabe bien de qué se está hablando. Pero por eso nosotros decimos, nosotros somos devolucionarios, porque queremos que nos devuelvan los ricos las riquezas que le pertenecen al pueblo a través de una renta básica universal para todos y todas en la Argentina, y un nuevo esquema tributario donde acomodemos la presión tributaria que hoy recae sobre la clase media. Por ejemplo, yo pago impuesto a la ganancia, estoy considerado una mini pyme por la FIP, siendo que me recategorizaron autoritariamente porque era monotributista y me pasaron por 100 pesos al ingreso mayor. A partir de ahí pago tanto impuesto igual que el dueño de Clarín, proporcionalmente. Y creo que esto está mal y habla de un grave problema. Ahora, nosotros los devolucionarios planteamos que el problema de la pobreza estructural, que tanto se habla, es el resultado de la riqueza estructural. Hay pobreza estructural porque hay riqueza estructural. La estructura de la riqueza es lo que nosotros discutimos. Y esta estructura de la riqueza está compuesta por los grandes medios hegemónicos de comunicación, que son de propiedad de los dueños de la riqueza, los ricos. Ellos, a través de sus medios de comunicación, generan la colonización mental de la gran, inmensa mayoría de los argentinos y argentinas. La alienación social y el asonsamiento masivo de la población. Ellos ganaron la batalla cultural en la Argentina. Ellos son los ganadores de la batalla cultural. Ellos manejan y controlan el sentido común de la población, al antojo de una titulera de Clarín. Ellos nos hicieron creer que existe una clase social llamada clase media. Y la clase media es un invento de los ricos para fraccionar al pueblo en clase media alta, en clase media media, en clase media baja, en clase pobre, y hacernos discutir entre nosotros de izquierdas y derechas, mientras ellos se comen la torta y a nosotros nos dejan la migaja. En realidad, la clase media es un invento de los ricos y existen solamente dos clases: la clase de los ricos y la clase trabajadora. La clase trabajadora somos todos los que trabajamos y los que no tenemos trabajo. Todos somos clase trabajadora. Y por eso nosotros venimos a discutir la riqueza más que la pobreza. Porque la pobreza se resuelve resolviendo la riqueza estructural. Por lo tanto, lo que convocamos a discutir, a debatir, algo que no se discute ni se debate en los partidos políticos, en los programas de televisión, en los medios de difusión, que es la riqueza. Los argentinos ni sabemos quiénes son los ricos dueños del país. Los argentinos no sabemos qué hacen los ricos con la plata. Los argentinos sí sabemos lo que no puede hacer nuestro pueblo por falta de plata. Y estamos hablando de los pobres, hablamos de la pobreza, qué hacen los pobres con la plata, pero no qué hacen los ricos con la plata. En el común sentido manejado por los medios, ellos te dicen quién es el argentino blanquito y quién es el argentino negro. Y dividen en blancos y negros los argentinos. Entonces, sos pobre, sos negro. Sos del interior profundo, como yo, orgullosamente formoseño, soy un negrito del norte. Y esa es la estigmatización a los pobres que han producido con la colonización mental. Y nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta ser considerado negro, a nadie le gusta ser
señaladito con el dedito, los negros, los pobres, a nadie. Entonces ahí comienza la disputa dentro de ese invento que se llama clase media, de cómo diferenciarnos para ser más blanquitos que el que está más abajo. Y siempre creyéndose que van a pertenecer a la clase de arriba, o se van a parecer, y no se van a parecer. No nos vamos a parecer nunca, porque ninguno de nosotros tenemos los números que yo voy a mostrar ahora que hay y que tienen los ricos en la Argentina, ninguno de nosotros. Por lo menos los que están en esta sala somos todos clase trabajadora, aunque algunos se crean clase media acomodada. Los ricos son más militantes que todos nosotros. Los ricos militan permanentemente porque tienen los medios de difusión militando las neuronas de los argentinos las 24 horas. No hay escape en la Argentina a la militancia de los ricos. Los ricos militan, y son más militantes que nosotros. Ellos han impuesto que la plata hay que ganarla trabajando, que el trabajo dignifica, y cuando uno dice el trabajo dignifica suena lindo y esto es de sentido común, pero resulta que cuando uno ve el salario de ese trabajador, que es la inmensa mayoría de los trabajadores, está por debajo de la línea de pobreza en la Argentina, no veo dignidad en esos trabajadores. No veo dignidad en el trabajo que están ejerciendo, porque los sueldos son indignos. No, lo que nosotros venimos para plantear y poner en contexto la renta básica universal, tenemos que contextualizar en qué nos estamos metiendo. Y nos estamos metiendo en una batalla cultural, porque la renta básica universal no es una cuestión económica. Como casi todos la discuten. Todo el mundo discute como una cuestión económica la renta básica, se preocupan en el financiamiento de la renta básica, pero resulta que la renta básica en sí, para que sea realidad en la Argentina, es una batalla cultural. Primero tenés que vencer la batalla cultural. Si no vences en la batalla cultural, no hay renta básica. Y vuelvo a decir, y voy a demostrar, la renta básica es posible en la Argentina financieramente. Se puede financiar la renta básica. Pero tenemos que entender cuál es la trampa donde estamos metidos para que no lleguemos con el proyecto de ley al Congreso de la Nación para que sea ley la renta básica que distribuya lo que nos corresponde a todos los argentinos. A todos los argentinos nos corresponde la participación de las riquezas que produce la Argentina, porque nosotros somos los hijos herederos de San Martín. Nosotros somos los hijos herederos de aquel pueblo del éxodo jujeño. Nosotros somos los hijos herederos de Artigas. Nosotros somos los hijos herederos de las montoneras criollas. Nosotros somos los hijos herederos de Rosas. Nosotros somos los herederos del pueblo federal argentino que logró la independencia de la Argentina, que logró que esta patria sea libre. Entonces, por lo tanto, por ser los hijos de esa generación, somos los copropietarios de esta nación y de todo lo que hay en ella. Por lo tanto, nos corresponde la participación en las ganancias de todo lo que produce nuestro país. Y nuestro país es uno de los países inmensamente ricos del planeta. ¿Cómo puede ser que en un país inmensamente rico, de los más ricos del planeta, donde su campo productivo, solamente hay 2 lugares en el planeta con campos productivos del rinde productivo que tiene la Argentina? Solamente una región de Ucrania, que por eso fue tomada por Stalin, toda Ucrania, y generó un genocidio en Ucrania, y Argentina. Somos los 2 territorios dentro de todo el planeta de mayor producción de nuestra tierra. Y resulta que esta tierra, que tiene una extensión territorial similar a la europea, a toda Europa, sin contar la Antártida, por supuesto, es otro continente más, como bicontinentales, tenemos una población pequeña. Y algunos hablan de renta básica copiándole a los europeos.
Y ahí la erran más mucho. Porque cuando hablas de renta básica universal en España, es incomparable con la Argentina. Primero por el tamaño y la cantidad de habitantes. Ellos tienen un problema demográfico. Son muchos en un territorio chico. Nosotros también tenemos un problema demográfico a la inversa. Somos muy pocos en un territorio inmensamente enorme. Entonces, no hay comparación con España. Segundo, en España, como en el resto de Europa, los ricos pagan impuestos. En la Argentina, los ricos no pagan impuestos. Y ya vamos a hablar de cómo se estructura el régimen impositivo argentino, que es una vergüenza. Una vergüenza. Y es transversal y atraviesa todos los gobiernos argentinos desde el inicio de la democracia al día de hoy. Ningún gobierno modificó los tributos en la Argentina, porque los tributos en la Argentina fueron hechos por los ricos para los ricos, para no pagar impuestos, para que recaiga el peso impositivo en la clase media trabajadora argentina, que somos los que bancamos y sostenemos la República Argentina. Entonces, en la medida en que no cambiemos eso y los ricos sigan haciendo la fiesta, nosotros vamos a ir entretenidos peleándonos entre nosotros, hablando de grietas y de Mayagua, y no vamos a poder resolver el principal problema que tiene la Argentina, que es la riqueza estructural que genera la pobreza estructural. Ese es el problema argentino. Nosotros planteamos que Argentina puede tener el buen vivir que hablan nuestros pueblos originarios del norte, un buen vivir para todos los argentinos, con la renta básica universal. Un buen vivir para el joven del Chaco, como tenemos la presencia en esta sala de un prestigioso compañero y compatriota del Chaco, del impenetrable del Chaco, que nos acompaña hoy en esta charla, que es parte de la red federal. Y sus jóvenes no tienen las mismas posibilidades que los jóvenes de Capital Federal, de Córdoba, Rosario, Mendoza. Eso es otra parte que demuestra que la Argentina es desigual. Tenemos una Argentina central, desde siempre, menos en la época de Perón, pero profundizándose a partir del año 76. Al día de hoy, todos los ingresos de la Argentina, ya sea ingresos del Estado Nacional y capitales privados, se han invertido solamente en la franja central de la Argentina, que eso es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Esa es la Argentina que vale y existe incluso para el Fondo Monetario Internacional. El resto de los argentinos somos inviables. Así lo dijo Cavallo cuando en el gobierno de la Rúa nos declaró a la provincia de Formosa provincia inviable. No nos llegó ni una cafeaspirina, ¿no? Para aquellos que no son del norte, tienen que saber que todo el norte argentino no tiene gas. Por lo tanto, si en el siglo XXI no tenemos gas, no tenemos agua, no tenemos energía continua, es imposible que se instalen fábricas. Entonces, aquellos que hablan de la industrialización de la Argentina, se va a industrializar, pero las industrias se instalan en el corredor central de la Argentina, porque ahí están todos los servicios. En el resto de la Argentina no están los servicios esenciales para que se instalen industrias y empresas que generen trabajo para los argentinos. Y ahí viene el problema de la gran migración de argentinos del norte, donde yo vivo, hacia las grandes capitales, por falta de trabajo. Y no va a haber trabajo ya en el siglo XXI, porque toda industria que se instala ahora en más es robotizada, es digitalizada y no necesita de seres humanos casi. Entonces, el mundo por venir es un mundo bravo. Si hoy no tenés trabajo, menos lo vas a tener en este mundo post-pandémico que se nos aproxima. Y mucho menos los norteños. Nos hemos quedado afuera del mundo. Nos han dejado afuera del mundo. La Argentina central y unitaria, con políticos que hablan de federalismo, pero aplican políticas unitarias,
nos han dejado afuera del mundo por venir. Frente a ese panorama, quienes analizamos esto, vemos como única alternativa, único camino, para que nuestros jóvenes no migren, para que nuestros jóvenes no vayan a engrosar las grandes villas de emergencia o villas miserias, porque son villas miserias, en las grandes urbes de la Argentina central, es la renta básica universal. Sin renta básica universal no podemos frenar la migración de los argentinos y argentinas que se van a buscar el cartonero en la Argentina central. A cartonear se van a la Argentina central. ¿Y por qué van a cartonear? Porque ahí todavía hay cartón. En el norte ya no hay cartón porque no hay consumo. Entre los 4 años de neoliberalismo pasado, más la pandemia de ahora, y que todo sigue igual económicamente, o peor, que los 4 años anteriores, nos hemos quedado empobrecidos, que ya no hay consumo y no hay cartón. Por lo tanto, nuestros pobres ni cartonear pueden. Y estamos frente a toda una batalla cultural que abarca muchos aspectos para poder hablar de renta básica universal. Yo tengo que aclarar que lo que dije al principio, que la renta básica universal que nosotros planteamos no es un programa social, porque planteamos la eliminación de todos los programas sociales en la Argentina, menos la asignación universal por hijo, que sostiene a todos nuestros chicos menores de 18 años. Y la renta básica universal la planteamos a partir de los 18 años, universalmente para todos los argentinos, sean con trabajo, sin trabajo, ricos o pobres, vivan en el centro de la Argentina o vivan donde vivan. Una renta básica universal para todos los argentinos a partir de los 18 años. ¿Por qué a partir de los 18 años? Porque a partir de los 18 años está bancarizado. Y porque a partir de la bancarización de los 18 años podemos eliminar todos los costos que representa operativo manejar los programas sociales, que queremos eliminarlos a todos. No queremos que la gente cobre planes sociales en la Argentina. No queremos planes de migaja focalizados para los pobres. Porque esos planes ayudan, pero no terminan con la pobreza. La única solución para terminar con la pobreza es asegurar una renta básica universal que al día de hoy esté por arriba de la línea de vida, como decimos nosotros. La línea de vida es una línea mínima donde se asegura lo mínimo para la existencia digna del ser humano en la Argentina. Y que hoy estamos hablando, con la nueva canasta básica que marca la línea de pobreza en la Argentina, que salió esta semana, estamos hablando de 30.000 pesos. Y estamos hablando de un instrumento flotante que aumenta esa línea, como aumentó según el INDEX esta semana, aumenta automáticamente. Los algoritmos de una computadora automáticamente actualizan la renta básica universal para todos los argentinos. Y una computadora es lo que necesitamos, no un Ministerio de Desarrollo Social con 300 millones de pesos en ese ministerio. Entonces, todos esos 300 millones de pesos van a engordar la renta básica universal. Hay que empezar a armar la renta básica universal. La torta donde todos vamos a comer, donde todos vamos a tener todo y a nadie le va a faltar nada, como hoy. Entonces, al eliminar y ser incondicional, porque solamente la única condición para cobrar la renta básica es tener 18 años, ser argentino y tener 18 años, se elimina todo trámite burocrático. Por lo tanto, no hay que ir al ANSES, no hay que ir al Desarrollo Social de la Nación, no hay que hacer piquetes, se terminan los piquetes y las movilizaciones frente al Ministerio para reclamar bolsones de comida, se terminaron los comedores, todo el mundo puede comer en su casa, todo el mundo puede
vivir dignamente en un país inmensamente rico, de los más ricos del planeta. Ahora, esta renta básica universal tiene muchas ventajas. Si hablamos de ventajas, hablamos de, la primera ventaja es para los jóvenes. Los jóvenes que hoy migran, no puedo callar los perros, ¿no? Los jóvenes que hoy migran de este norte argentino en masa, la salida que tiene un joven argentino del norte argentino es ir a la terminal de ómnibus y irse a la Argentina central a tratar de encontrar algo para comer y para mandarle a sus familiares. Porque aquí no hay trabajo, no hay radicación de industria, de empresa, ni hay posibilidades, ni la va a haber. Entonces, todo lo que digan los dirigentes políticos, los funcionarios, es un chiste, porque voy a demostrar cómo la Argentina es un chiste en los números. Porque los números dan para que nuestro pueblo no esté pasando estas circunstancias. Con una renta básica universal de 30.000 pesos para todos los argentinos, es el mínimo, porque si nosotros agarramos el Producto Bruto Interno Argentino y lo distribuimos, lo dividimos equitativamente entre la cantidad de argentinos, te está dando, lo repartimos, te está dando como 140.000 pesos para cada argentino y argentino. Y nosotros, para ser realistas, estamos planteando un ingreso básico de 30.000 pesos, que es la línea de vida. La línea de vida. Con eso nuestros jóvenes ya no migran. Nuestros jóvenes se quedan donde nacieron, donde está su familia, donde están sus querencias. Nuestros jóvenes originarios del Chaco, como tenemos acá en la sala a un representante de los jóvenes del Chaco, se pueden quedar en sus comunidades porque tienen el ingreso de la renta básica universal que les asegura vivir, y vivir bien en sus comunidades sin tener que desarraigarse, seguir viviendo y hablando su lengua madre, sus costumbres, sus tradiciones, y no tener que ir a hablar allí, ¿viste?, en el puerto de Buenos Aires, para tratar de conseguir un laburito de abrir puertas de remises o taxis en Buenos Aires. Muy triste, muy triste. Si ustedes escuchan los temas folclóricos argentinos, las chacareras más importantes son chacareras escritas de algo que nos viene pasando desde siempre hasta que apliquemos la renta básica universal. Desde que salí de mi pago, no dejo de llorar, te cantan las chacareras. Esas chacareras que hablan que salieron de Santiago del Este, los Carabajal, y no dejaron de llorar en todo su caminar a Buenos Aires. Los chamamés, casi todos los chamamés te cuentan de gente que tuvieron que emigrar y lo difícil que es vivir en las grandes ciudades. Y eso se da por la injusticia que hay en un país tan rico como el nuestro, donde no deberían migrar nadie. Con la renta básica universal frenamos la migración interna, consolidamos la población donde tiene que vivir, donde nació. Y si ese joven quiere ir a estudiar para perfeccionarse, para mejorar su propia comunidad donde vive, y tiene que ir a otro lugar, a otra provincia, como Córdoba, por ejemplo, que tiene una gran universidad, lo puede hacer con la renta básica universal, porque la cobran en la impenetrable del Chaco o en Córdoba capital. Y esto le permite el acceso a la educación a todos los jóvenes. Aquellos jóvenes que quieren emprender y tienen miedo a emprender por el miedo al fracaso, con la renta básica universal van a poder emprender con tranquilidad. Porque si fracasan, van a poder volver a intentarlo. Morirse de hambre no se van a morir. Con la renta básica se pueden formar nuevas familias. Hoy hay muchos jóvenes que no se casan
por la incertidumbre de no tener cómo mantener una familia. Entre 30.000 pesos cada uno ganarían 60.000 pesos, estarían por arriba de la línea de pobreza. Pueden formar una familia. Y los argentinos necesitamos más argentinitos. No necesitamos control de natalidad como en el resto del mundo. Necesitamos más argentinos para poblar semejante territorio que tenemos en la Argentina. Pero para poblar semejante territorio que tenemos en la Argentina, no solamente necesitamos parejas que den hijos argentinos en dignidad, sino que necesitamos fundar nuevos pueblos o comunidades organizadas a lo largo y a lo ancho de la patria, dándole valor agregado a las producciones que se van a poner en marcha gracias al shock económico que va a producir la renta básica universal. De un día para el otro, a partir de la aprobación de ley y la instrumentación de la renta básica universal, hay una revolución económica en la Argentina, una revolución del consumo en la Argentina, donde todos los argentinos vuelven a tener capacidad de compra como en la época del general Perón. Solamente en el tiempo de Perón, los argentinos todos tuvieron posibilidad de compra. Podían ir a comprar, porque había pleno empleo, porque todos tenían empleo. A nadie le faltaba para poder acceder a la canasta básica. Eso se perdió a partir del derrocamiento del general Perón, se fue perdiendo progresivamente. Y se le dio el toque mortal a esto en el año 76 con el golpe de Estado. A partir de ahí, nunca, ningún gobierno, ni peronista, ni no peronista, logró el pleno empleo en la Argentina, ni fue contra los poderosos de la Argentina a reimplantar un sistema donde todos los argentinos puedan consumir. Nosotros ahora, con la renta básica universal, le venimos a decir a todos los argentinos que podemos volver a la época del primer peronismo, cuando había pleno empleo, con la renta básica universal. A los empresarios le decimos, van a ganar mucha plata con nosotros, como ganaban con el primer peronismo. Los empresarios, los industriales, las pequeñas pymes, que hoy están pagando la olla de todos los argentinos con sus impuestos, pero tienen un mercado muerto. Nosotros no solamente le vamos a reactivar el mercado, que al reactivar el consumo, reactivamos la producción, y a mayor producción, mayor trabajo, sino que también con el nuevo esquema tributario que proponemos, le alivianamos los tributos a esa clase trabajadora media, media alta, como se la suele llamar, a los pymes, para poner los tributos más fuertes donde tienen que estar, en los ricos. Y los ricos no pagan impuestos en la República Argentina. A partir de ahí, encontramos con la renta básica universal desde la independencia de la mujer en el hogar, de aquel hombre que le provee tal vez los únicos ingresos de su hogar y que tal vez ejerce violencia sobre la mujer, violencia económica, violencia física. Esa mujer ahora puede ser independiente de ese hombre. Los jubilados que están por debajo cobrando la mínima por debajo de la línea de pobreza, pasarían a estar por arriba de la línea de pobreza, automáticamente. Los jóvenes, los jubilados, las familias, los intendentes municipales, que no pueden hacer ni obras, ni asfaltar una calle, ni hacer cloacas, porque no le pueden cobrar impuestos a los vecinos, porque los vecinos están fritos. A partir de ahora todos los vecinos cobran la renta básica universal y pueden estar al día en los tributos municipales. Y eso equivale a que el trabajador municipal que está cobrando un salario, generalmente, en casi todas las localidades del interior argentino, por debajo de la línea de pobreza. Esos son los sueldos de los trabajadores municipales, de aquellos que limpian la plaza, que recogen la basura. Bueno, eso es indigno. Bueno, ese trabajador automáticamente pasa con la renta básica universal a cobrar un salario por arriba de la línea de pobreza. Por lo tanto, va a trabajar más contento
y va a haber menos conflictividad social. Aseguramos la paz social en la Argentina. No va a haber más movimientos sociales copando las principales arterias pidiendo un bolsón de comida. No va a haber más piquetes. Nadie se va a quejar porque la ruta, la calle, la avenida está cortada. No hay más razón de cortar por este asunto las calles. Tampoco va a haber protesta gremial, porque todos los trabajadores van a estar por arriba de la línea de vida. En las paritarias se van a discutir, pero se va a discutir con otra agenda, una agenda para adelante, una agenda futura, no la agenda del hambre, como hoy se está discutiendo. Los docentes, todos los docentes, personal de salud, el personal policial, todos los agentes básicos que necesitamos trabajando felices sirviéndole al pueblo, van a estar garantizados sus salarios por arriba de la línea de vida. También esos jóvenes que caen en la droga porque no hay laburo, porque la injusticia les pega mal, porque son conscientes que no tienen la más mínima perspectiva de futuro. Entonces, ahora con la renta básica universal, ese joven tiene otra proyección de futuro, porque tiene asegurado por lo menos lo mínimo y elemental para su vida. Si todo esto que estoy nombrando no es el nuevo rostro de la justicia social, ¿qué es? La renta básica universal es el nuevo rostro de la justicia social en el siglo XXI. Así lo entendemos nosotros, lo de la red federal por la renta básica universal, y así la militamos. Miren, vamos a hablar, que también terminamos con el trabajo esclavo. Muchos dicen, hay gente que no quiere dejar el plancito social para ir a trabajar. ¿Sí? Nosotros acá en la sala tenemos compañeros que cobran el plan social y que son del interior profundo de la Argentina. Por ejemplo, Ledesma, monopolio del azúcar, ofrece trabajo, pero no paga lo que tiene que pagar. Entonces nuestros hermanos originarios, ¿qué hacen? Necesitan el IFE o el plan que le ofrece el Estado para sobrevivir. Pero si entran a trabajar por un salario que tal vez le paguen en blanco, por 3 meses nomás, le cortan el plan. Y después del tercer mes se quedan sin el plan y sin el trabajo. Entonces, frente a eso se quedan con la estabilidad que el plan te da, que es permanente. Entonces, para terminar con eso, la renta básica universal. Entonces después, ese hermano o hermana que tiene que ir a trabajar, no se va a dejar explotar y le van a tener que ofrecer un sueldo o un salario como corresponde. Porque si no, él va a decir, ¿sabes qué? Tómatela, querido, a ese patrón que paga mal. Yo no me dejo explotar porque por lo menos tengo la dignidad y tengo la comida en mi casa. A mí no me va a venir a explotar por un salario de hambre o por un plato de comida. No me hace falta. Gracias a Dios soy orgullosamente argentino y recibo la renta básica universal por ser argentino. Porque me corresponde por ser argentino. Porque soy copropietario de todas las riquezas en la Argentina. Por lo tanto, creo que el intendente de cualquier localidad no tendría que estar en contra de la renta básica universal. El empresario o empresaria de cualquier localidad no tendría que estar, al contrario, tendría que estar contenta porque le vamos a potenciar el mercado. Los emprendedores tienen que estar contentos porque van a poder emprender. Por lo tanto, vamos a tener un país vigoroso. Si encima que somos ricos, vamos a tener un país con una población activamente fuerte, mucho más fuerte que la europea. Y con la riqueza que tenemos en la Argentina, Argentina puede ser la nueva potencia emergente del sur de América. Nosotros, ¿cómo se financia un Estado? El
El Estado se financia a través de los impuestos. A través de los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde vienen? ¿Cómo se arma la estructura fiscal injusta que tenemos en la Argentina? Nosotros tenemos un sistema impositivo en la Argentina que es injusta e ineficiente. Pagamos impuestos nacionales, impuestos provinciales e impuestos municipales. Yo cuando viajo a Córdoba, encima en Córdoba, cuando cargo nafta tengo que pagar un impuesto, encima que está cara la nafta, tengo que pagar un impuesto en Córdoba que solamente en Córdoba existe, puesto por José Manuel de la Zona. O sea, vivimos pagando impuestos. Y los ricos que manejan los medios de comunicación nos han hecho algo genial, nos han inventado una soncera genial. Nos han inventado la soncera de que este es el país en el mundo con mayor presión tributaria. Y es cierto, es el país con mayor presión tributaria sobre la clase media trabajadora, sobre las pymes, no sobre los ricos. Los ricos no pagan impuestos, eso no dicen. Se olvidan los muchachos de decir eso. Ahora, se ha instalado eso y ustedes prenden TN o C5N, según el gusto y el paladar, y ven a los economistas hablar de la presión fiscal que hay en la Argentina. Y todos mueven la cabeza y hacen así, ¿y es cierto? Hay presión fiscal sobre un grueso de la Argentina que es la clase media. La clase media trabajadora, que somos los que mantenemos la Argentina, que somos los que mantenemos a los ricos. Los ricos en la Argentina son vagos mantenidos por la clase trabajadora. La clase trabajadora mantiene a los ricos con nuestros impuestos. El Estado Nacional se mantiene gracias a los impuestos de la clase trabajadora, no de lo que ponen los ricos. Entonces, ¿de quién es la Argentina? Si le tiene que pertenecer a alguien, de todos los argentinos, pero por sobre todo de la clase trabajadora y la clase media, que somos los que aportamos para que la Argentina exista y los ricos se la lleven todos. Entonces, hay que terminar con el país de los vivos, con el país del choreo y con el país de la corrupción. Porque si existe lo que existe, porque existe también algo que se llama la corrupción estructural. Entonces ahí ya agregamos otro tema a la discusión. Discutimos la riqueza estructural que provoca la pobreza estructural. Pero en el medio, entre la riqueza estructural y la pobreza estructural, está la corrupción estructural. Porque los ricos logran hacer lo que hacen gracias a los políticos que se corrompen. Y esto los hay en todos los partidos políticos y en todos los gobiernos. Los impuestos nacionales recaudados, para dar números y empezar a hablar de cómo vamos a financiar la renta básica en la Argentina, el 70% de los impuestos recaudados son impuestos regresivos a través del IVA. Y dicen que son progresivos a través de ganancias, que los de progresivos no tienen nada. Entonces vuelvo a decir, el Estado argentino es un Estado que recauda mal e injustamente y le pone presión fiscal a la mayoría de los argentinos, a la mayoría de la clase trabajadora, y no a las actividades tan rentables, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, el juego. El juego no paga impuestos en Argentina. Y hacen millones. Y encima te la inventan y te generan casinos flotantes. Miren si hay injusticia en la Argentina y la gran trampa. La gran trampa donde estamos todos. Y la pagamos, la trampa. Los impuestos en la Argentina es sobre las fortunas registradas. Solamente se le cobra impuestos a los que están registrados. Por lo tanto, se le cobra impuestos a las fortunas registradas. Los que no están registrados no pagan impuestos. Los ricos en la Argentina no registran y la AFIP no investiga. Y esa es la gran trampa. La AFIP solamente pone el foco de atención en nosotros, en la clase trabajadora
en la clase media, no en los ricos. Pregúntense por qué. Pero en los ricos no. Ya les voy a contar por qué no, les voy a mostrar. Entonces ahí sí le damos el argumento a los ricos que a través de sus medios hegemónicos dicen este es el país de mayor presión fiscal. Lógico, a nosotros estamos obligados a declarar todo. No podemos escapar. Tampoco nosotros fugamos dinero. No hay ningún trabajador que fugue dinero. ¿Qué vamos a fugar? ¿Qué podemos fugar afuera del país? ¿Quiénes son los que fugan? Los ricos. Pero la AFIP no los registra, porque no los tiene registrados. En la Argentina existen 114.000 argentinos con un patrimonio de más de $1 millón. 114.000 argentinos con un patrimonio más de $1 millón. Ninguno de nosotros es. Hay 1.000 argentinos con un patrimonio superior a los $30 millones. Ninguno de nosotros es de esos 1.000 argentinos. Hay 10 argentinos con una fortuna de más de $1.000 millones. ¿Cuántos argentinos estamos en la sala? Ninguno tenemos esos millones de dólares, ¿cierto? Bueno, pero la FIP, en lugar de tener registrado a este universo de 116.000 argentinos que tienen toda la riqueza, solamente tiene registrado 32.000 argentinos. Todos los otros no están registrados. Yo les hablé de la fortuna que tienen, por lo tanto no están pagando impuestos. Ahora, ¿quién lo dice esto? ¿Krivitsky? No lo dice Krivitsky. Lo dice el Banco Central de la República Argentina hoy. Denuncia e inspección del Banco Central de la República Argentina. ¿Y qué pasa? La AFIP y el Banco Central de la República Argentina no son del mismo gobierno, no son del mismo palo, no hay comunicación. Bueno, no sé. Como yo no soy parte del gobierno, no soy funcionario, no lo sé. Lo único que sé es que el Banco Central de la República Argentina da a conocer quiénes son los ricos, cuántos son los ricos, cuánta riqueza tienen y cuántos están registrados y cuántos no. Pero no solamente eso, muchachos, porque estos ricos que tienen todos estos millones y millones y millones y millones, y no me alcanzo a todo el Zoom para decir millones, que no pagan impuestos en la Argentina y no están registrados, se afanaron la deuda externa, que tenemos que pagar nosotros. Y Alberto Fernández y Cristina dijeron en campaña que no se va a pagar la deuda externa con el hambre y la miseria de nuestro pueblo. Entonces nosotros venimos a ayudar a Alberto y a Cristina para que cumplan la promesa electoral con la renta básica universal. Con la renta básica universal es la única forma de que la Argentina no pague con el hambre y la miseria de su pueblo la deuda externa argentina. El 70% de todas estas fortunas que yo le hablé están fugadas. Se fueron del país. La deuda externa argentina, que son $100.000 millones, 86.000 de esos 100.000 se fugaron. 86.000 millones de dólares de los 100.000 no están en el país, se fugaron. Dato Banco Central de la República Argentina hoy. De esos 86.000 millones que se fugaron, 46.000 millones es del 1% de los ricos,
del 1% de los ricos. El 1% de los ricos se choreó de la deuda externa que tenemos que pagar todos nosotros, 46.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién me viene a decir que es inviable una renta básica universal en la Argentina? ¿Quién? ¿Quién puede venir a decir que no se puede pagar una renta básica a los argentinos de 30.000 pesos? Si empezamos a sumar lo que vale la deuda externa robada, que no hay ningún precio, si empezamos a ver casos, si queremos empezar a indagar casos parecidos a los de Vicentín, que se robó todo un banco nación y no hay ningún preso, bueno, tenemos para aumentar la torta, recordemos que le hemos sacado toda la torta al desarrollo social de la nación, también al ANSES, y formamos toda una nueva torta. Ahora, con un nuevo sistema tributario argentino que vaya acompañado de leyes antifuga, para que todo esto que se fuga no se fugue más, para que lo que se fugó se repatrie, se la traiga de vuelta la guita, por eso somos devolucionarios, que nos devuelvan toda la plata que se nos llevó, porque la deuda externa, ¿de quién es? Es de todos nosotros. Por lo tanto, lo que se llevaron afuera es de todos nosotros, nos corresponde a nosotros. Resulta que en provincias como Formosa no hay ni un ladrillo de la deuda externa. Porque se la fugaron, se la robaron, se la chorearon. Ahora, ¿ustedes ven en la televisión hablar de esto? ¿Está la clase política hablando de esto? No. Los que militamos la renta básica universal argentina, desde la red federal, estamos poniendo debate y en discusión todo esto que quiere decir discutir la riqueza. Si discutimos la riqueza en Argentina, estamos resolviendo el problema de la pobreza estructural. Porque el problema de la Argentina es simplemente la riqueza estructural. Si resolvemos eso, resolvimos los problemas de los argentinos y argentinos. Muchas gracias. Gracias a vos, Manuel. Alejandro. Desde la Fundación coincidimos íntegramente en lo que decís. Por ahí no en el tema de enfocarlo hacia los problemas de la pobreza. Obviamente resuelve el hambre, pero resuelve también mucho más que eso. Me gustó cuando dijiste que se eliminarían los planes sociales, porque es donde nosotros hacemos hincapié. Más allá de la pandemia, fuera de la pandemia, hemos tenido casos cercanos donde personas, por diferentes circunstancias, han quedado en situaciones de hambre muy extrema y ante consejos o estímulos para que pidieran, por ejemplo, la tarjeta alimentar o alguna ayuda social para que pudieran comer, la respuesta casi permanente era perdería la dignidad. De alguna manera los planes sociales garantizan a mucha gente la indignidad, y la renta básica universal nos pondría a todos en situación de dignidad, así que coincidimos plenamente en eso. En la reunión privada que tenemos todos los lunes en la Fundación, el lunes pasado nos visitó un economista venezolano muy conocido, que es consultor de áreas de gobiernos, Manuel Sutherland, y estuvimos debatiendo, porque también es interés de la Fundación, debatir el futuro del dinero, porque coincidirás con nosotros en que un peso cueste X, un dólar cueste X cantidad de pesos, es ficticio, de la misma manera que es ficticio que un dólar cueste un dólar. Los estadounidenses emiten dinero todo el tiempo y sin embargo el dólar sigue valiendo un dólar. Con lo cual es una relación ficticia. Y yo mencioné algo que vos me habías comentado de una experiencia de la emisión de bonos hecha en Formosa. Te pediría, por favor, que nos relates esa experiencia.
sería muy útil para nosotros conocerla. Esa es la segunda variante que tenemos para financiar la renta básica universal en Argentina, si la clase política nuestra no se le anima a los ricos. Nosotros hicimos una experiencia en Formosa en los años finales del 99, 2000, 2001 al 2002, una experiencia que salió también desde la ciudadanía, desde este ciudadano, como está saliendo ahora este proyecto de renta básica, desde un ciudadano con una tropilla de compatriotas que se suman a la red federal. En ese entonces, yo acabo de decir en la charla de que Cavallo nos había declarado provincia inviable. Por lo tanto, nos habían dejado abandonados en el norte de la patria. La pobreza golpeaba mal y muy fuerte. En ese momento implosionó la Argentina, empezaba a implosionar la economía argentina, hasta llegar al 2001 que se arrancó totalmente. Los sueldos en Formosa empezaron los sueldos públicos a no pagarse y llegaron a pasar casi 6 meses sin pagarse los sueldos. Imagínense que los públicos son la gran mayoría de trabajadores en la provincia de Formosa. Entonces nosotros decidimos dar una renta básica universal a través de una moneda propia. Lógicamente, la legislación argentina prohíbe hacer dinero en Argentina. Solamente el Banco Central puede hacer dinero, como lo tenemos entendido nosotros, al dinero. Pero la legislación no prohíbe que nosotros, ahora acá en este grupo, decidamos hacer intercambio de termos, mates, remeras, lo que querramos, con nuestro propio dinero. Que nosotros hacemos nuestro propio dinero. Eso es lo que hicimos en Formosa, generamos nuestro propio dinero, por fuera del gobierno, por fuera del Estado, por fuera de cualquier institución y con control ciudadano. Y resulta que hicimos un sistema económico llamado sistema económico prosumidor, donde todos tenían que producir para consumir. No había nadie que pueda sobrevivir en esta red que armamos, la red prosumidora, que pueda existir sin producir y consumir. Al ingresar a la red, cada uno de ustedes, supongamos que estamos hoy, ingresan a la red, reciben una renta básica de 30.000 pesos, equivalente a 30.000 pesos, ¿sí? Con nuestra moneda. Pero nuestra moneda a los 6 meses pierde valor, empieza a perder valor gradualmente, por lo tanto no se puede acumular. Al evitar la acumulación del dinero, lo único que te queda es moverlo al dinero antes que pierdas. Por lo tanto, eso motiva a que el mercado se mueva permanentemente la moneda. La moneda al moverse se vuelve a cargar. Al pararse pierde valor, pero al moverse vuelve a tener valor. 32.000 familias en el lapso de unos pocos meses al lanzar la propuesta fuimos y nos organizamos en esta red y sobrevivimos. Y no solamente sobrevivimos los años más difíciles de la Argentina, que se recuerda del principio de la democracia ahora, sino que fue en el único lugar donde no hubo piquetes ni muertos ni violencia porque aseguramos paz social. Porque el 30% de lo que se movía en economía en Formosa se movía con nuestra moneda. Hasta tal punto que fuimos el único lugar de la Argentina donde se pagaron los impuestos municipales en nuestra moneda. Eso permitió, y uno dice, ¿qué hace la municipalidad con una moneda
no legal. Bueno, la municipalidad no tenía ni para juntar la basura, no podía hacer obra, no recibía un mango. Si estaba de la Rúa que se iba en helicóptero, el gobierno provincial que no podía pagar los sueldos, no había un mango, estaban todos quebrados. Bueno, pero todos los ladrilleros que estaban en nuestra red, la municipalidad con esta moneda social, la moneda nuestra, le pagaba y le compraba ladrillo a los ladrilleros. Con los ladrillos de los ladrilleros empezaban a adoquinar, en lugar de asfaltar, porque no daba el presupuesto, adoquinaban las calles o construían plazas con castillitos. Y le daban solución a los vecinos. Los ladrilleros venían a nuestra red y compraban ropa, compraban comida, todo lo que encontraban en la red, había de todo. Profesionales, abogados, médicos, contadores, enfermeros, kinesiólogos, todo había en la red que nosotros habíamos armado con nuestra propia moneda. Y logramos demostrar que otra economía es posible y por fuera del Estado, sin control del Estado. Y armamos equipos que aseguraban que los precios sean justos, porque ese es otro tema, que si nosotros lanzamos la renta básica universal en Argentina, tenemos los empresarios pícaros, que enseguida van a levantar los precios y se van a afanar la renta básica. Entonces, para eso necesitamos los controles de precios. No te chorea. Bueno, en nuestra red no solamente funcionaba el control de precios, sino que nos reuníamos una vez al mes para armar círculos de calidad, se llamaba. Entonces nos juntábamos, por ejemplo, los panaderos, veíamos los costos que tenía hacer el pan y tenían autorización de entrar a la red con el pan a un precio justo, donde ellos recuperan lo invertido y tienen una ganancia justa. Y siempre por debajo de lo que en el mercado externo se vendía. Eso lo mantuvimos durante 3 años, hasta que llegó Eduardo Duhalde con el Plan Trabajar. Cuando llega Eduardo Duhalde con el Plan Trabajar, con los 150 pesos que le daba, la gente no estaba bancarizada. ¿Y cómo se manejaba el Plan Trabajar? Con una planilla que manejaban los punteros, los manzaneros. Y entonces, ¿qué dijeron los punteros? Que no podían parar el crecimiento nuestro. Nosotros llegamos a hacer de transportar producción de Formosa a Córdoba a los hipermercados Libertad, que son una cadena de hipermercados que está en 7 provincias de Argentina. Nosotros le proveíamos todo lo que era verdura, porque teníamos todos los productores incorporados en nuestra red, y nos traíamos los camiones con batería, azúcar, hierba, lo que necesitaban nuestros productores. Entonces, logramos la autosuficiencia con una moneda y con organización y conciencia. Conciencia, organización y una moneda. Logramos la autosuficiencia en Formosa. Estamos hablando que movíamos el 30% de la economía formoseña cuando empezamos se incorporó la municipalidad a nosotros. La municipalidad se incorpora a nuestra red. Entonces, esto es posible, esto es factible, y esto se puede hacer en todo el país, más ahora con las nuevas tecnologías. En lugar de estar haciendo ferias en las calles, nosotros cortábamos todas las avenidas principales del centro de Formosa. Las ferias nuestras eran tan grandes, tan enormes, que abarcaban las avenidas principales. ¿Y saben qué pasó? Nos vinieron los inspectores municipales a echarnos, porque no se puede comercializar en espacios públicos. Y entonces yo, cuando vienen, les digo, miren, nosotros somos gente de ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dígame, ¿qué hay fuera de la ley acá? Están comercializando y está prohibido. Acá está, dice, prohibido. Acá nadie comercializa nada, le digo. Ah, claro. ¿Hay alguien comercializando? Nadie comercializa, y la medida que no haya pesos argentinos hechos por el Banco Central circulando, no hay comercio. Por lo tanto, no estamos fuera de la ley. Estamos dentro de la ley.
Y nos quedamos. Después, la municipalidad que vino por nosotros terminó incorporándose a la red porque necesitaba de nosotros para seguir sobreviviendo en tiempos de la Rúa y Cabal. Llegó Chiche Dualde, mandó a todos sus punteros y le dijo a la gente: ¿vos querés cobrar el plan trabajar? Andate de la red. Salí de esa red y en el plazo de una semana no nos quedó nadie de los 32.000 personas que éramos en la red autosuficiente y prosumidora que habíamos hecho. Pero alcanzamos a poner en práctica lo que soñó Silvio Gesell. El abuelo del fundador de Villa Gesell, que era un gran economista, que tuvo una teoría económica que fue prohibido en la Argentina y en la Alemania. Y nosotros la hicimos realidad durante esos años en la provincia de Formosa y fue la única experiencia que existió en la Argentina y que hoy nos motiva a salir de Formosa, porque los formoseños no nos podemos salvar solos. Es imposible hacer una renta básica universal en Formosa, como es imposible hacer una renta básica universal en Cava. No dan los números. Pero sí nos dan los números si juntamos todo en un sistema tributario y los ricos pagan impuestos. Ahí sobran los números. Es la única forma para asegurarnos nosotros, egoístamente, los formoseños, poder sobrevivir. Que todos los argentinos sobrevivan con una renta básica universal. Nosotros hicimos la experiencia esa porque teníamos una moneda propia. Ahora, la podemos hacer de nuevo, porque existe la criptomoneda y nosotros ya diseñamos la primer criptomoneda argentina, que la pusimos en marcha en el año 2016 e hicimos un congreso nacional en Villa Yardino, Córdoba, donde la presentamos. Se llama el BIEN, que quiere decir Bono para el Intercambio Nacional. Y es una B con las dos líneas cruzando como pesos, rojas, porque usamos la bandera federal de Artigas, porque somos artiguistas y federales. Esa es la experiencia. ¿Cómo podemos financiar hoy? Haciendo que esta moneda sea avalada por el Estado Nacional y se pague la renta básica con esta moneda alternativa, esta criptomoneda. Hoy todo el mundo tiene celular, tiene conectividad, tranquilamente se puede implementar una renta básica con una moneda alternativa de circulación argentina y donde todos los comercios y empresas se adhieran porque el aval es el gobierno nacional. Simple y sencillo. Si no querés tocar a los ricos, si querés dejar que sigan choreando, robando, fugando, sin pagar impuestos, si sos cagón, porque esto se trata de decisión política. Esto es tomar una decisión política, no es una cuestión económica, es una decisión política. Vos tomás la decisión política de que los ricos paguen impuestos, de que los ricos dejen de evadir, de que las grandes exportadoras dejen de tirar con mangueras, chorros de millones de dólares afuera, y esas mangueras las pones para adentro, te sobra la plata para la renta básica. Pero hoy las mangueras están chorreando para afuera. Es una decisión política que sigan chorreando para afuera o que chorreen para adentro. Es una decisión política. Cuando se terminó la experiencia, debe haber alguien que tomó esa moneda que ustedes crearon, por ejemplo, para vender 1 kilo de carne. A partir de ahí esa persona se quedó, digo, el último de la cadena, el que se quedó con esa moneda, ¿cómo la reconvierte? No puede reconvertirla. Perdió ese kilo de carne. Nos mataron. Nosotros nunca pensamos que iba a salir un plan social de esa naturaleza y que iban a ser tan hijos de su madre para apretar a un pueblo hambreado cuando podrían haber dicho: acá tienen el plan trabajar más la moneda. Lo que tienen, y ayudás al pueblo a levantarte. No, ellos lo que quisieron es destruir nuestra experiencia económica. ¿Qué le destruyeron? Sencillo.
Y lógicamente, yo era la cabeza y la cara de todo eso, no tengo ninguna denuncia. Al día de hoy yo no tengo ni denuncia ni una multa de auto, de tránsito. Me ha investigado la FIP por haber denunciado a la NATA y al grupo Clarín y no me han encontrado nada. No tengo ningún mal currículum. Soy un hombre honesto que dice lo que piensa y hace lo que dice y vive con lo que gana. Y estoy al día en mis impuestos. Ahora, di la cara, le expliqué a la gente y la gente comprendió. Porque hay una trayectoria de honestidad y saben que eso pasó y saben enfocar quién es el enemigo y quién es el amigo. El enemigo es aquel que no es que piense diferente a vos. Porque acá en la política actual de la Argentina se considera enemigo al que no piensa igual que vos. El enemigo no es el que piensa distinto a vos. El enemigo es aquel que te prohíbe la existencia básica elemental. Ese es el enemigo. Y el amigo es aquel que te permite la existencia básica elemental, que te permite vivir. El enemigo es el que te prohíbe vivir. Entonces, ese enemigo va cambiando de partidos. En ese momento se llamó Eduardo Duhalde, que en algunos lados, bueno, habrá ayudado en las manzaneras y los 150 pesos, pero no resolvió la pobreza. Y en el caso nuestro, eliminó no solamente la posibilidad de salir de la pobreza, sino una experiencia exitosa. Y hoy no hay registro, porque en esa época no había internet, en esa época no había Facebook, en esa época no había forma de contarle a los argentinos lo que nosotros estábamos haciendo en el norte del Apache. De Cuete salvamos algunas imágenes de unos casetes de campo filmados, que los jóvenes no tienen ni idea de qué estaba hablando, y de fotos que no son digitales, que había que revelar el rollo, que los jóvenes no saben de qué estoy hablando. Pero bueno, algo quedó, y algunos recortes de diarios quedaron, porque en aquella época algunos diarios nos cubrieron. Otros venían a sacar fotos, no sabemos para qué, porque nunca salían las fotos de ningún lado. Venían medios de prensa a filmar y las filmaciones nunca salían en ningún noticiero. Así que a algún lado iba a parar. Pero bueno, como nosotros no nos podíamos esconder porque estábamos en la vía pública, y era todo público lo nuestro, la transparencia nuestra. Acá hay un estadio en Formosa que se llama el Estadio de la Juventud, el Anfiteatro de la Juventud. Una vez al mes, nosotros teníamos 30 localidades, 30 pueblos organizados en esta red. En cada pueblo teníamos ferias. Esas ferias tenían que venir a rendir cuenta al pueblo que se juntaba en el estadio. Y aprovechábamos y hacíamos festival folclórico, de danza folclórica, y se rendía cuenta. Hoy lo podemos hacer con los algoritmos, lo podemos hacer con las nuevas tecnologías, con una criptomoneda. Pero en esa época, ¿por qué nosotros no tuvimos ninguna denuncia ni nada, siendo que ni siquiera éramos del gobierno? Porque teníamos transparencia en la gestión. Y demostramos la capacidad de gestionar, porque de la nada hicimos una economía sustentable, autosuficiente, una experiencia única en el país. Yo le pido a Alberto Fernández que me preste 30 días a la Argentina y vamos a ver si podemos hacer lo que nosotros pretendemos hacer o no. Es muy fácil, esto no es difícil. Insisto, es una cuestión de decisión política. Yo en aquella época tomé la decisión de organizar. La gente me conoce en mi provincia, me siguió. Lo logré hacer. Hoy lo podemos hacer en la Argentina. Estimados, si alguno quiere hacer una pregunta.
pueden abrir los micrófonos. El lunes pasado, Ale, bromeando ya al final, era muy tarde, estábamos todos con mucho sueño, Beatriz, que es venezolana, en la fundación hay gente de la India, Venezuela, Chile, Uruguay, de varios lados. Mencionaba que tendríamos que hacer una criptomoneda en la fundación. Así que me alegra mucho lo que dijiste, porque en vez de crearla, yo lo que te voy a pedir, que por favor nos envíes información de esa criptomoneda y contá con que nosotros vamos a tener cada uno un monedero de esa criptomoneda para financiar las actividades de la fundación en la India, en México, en Chile, Uruguay y Argentina. Así que te pido por favor, en serio, no es broma esto, que me mandes info de... No ahora que estamos en el tema de renta básica, y yo ya hablé también demasiado para que hagan preguntas. Mándame toda esa info a mi correo y nos vamos a adherir. Creo que no sé si hay preguntas, porque creo que casi todos son compañeros de la red federal y ya se... El problema de las desigualdades. La Fundación Mente Clara es eminentemente una institución académica, con lo cual los miembros, estos que te digo de la Fundación, son todos investigadores, son miembros de diferentes universidades del planeta, y lo que sostenemos es que normalmente cuando hay una crisis, una epidemia, una guerra, una catástrofe, las conductas humanas se modifican y luego los investigadores son simples descriptores desde un lugar fenomenológico de una situación. Dan cuenta del hecho y del cambio. Como digo, como una simple descripción fenomenológica de los acontecimientos. Y nosotros estamos tratando de romper en el mundo académico, impulsar la idea. Yo suelo bromear y decir que ya sobre Freud no podemos decir nada más que no se haya dicho, sobre Sartre, mucho menos, que tenemos que empezar, los que nos dedicamos de alguna manera a la sociología, a la antropología, a la filosofía, la politología, de dejar de describir los fenómenos históricos, porque ya están perfectamente documentados, y empezar a tomar una participación activa en los cambios conductuales de las generaciones futuras. Es decir, dejar que esos cambios sean impredecibles o aleatorios para después anotarlos en nuestros papers académicos y construir papers académicos que decidan la conducta de las futuras generaciones. Así que por eso nos interesa tanto el tema de renta básica universal, con lo cual la Fundación en Pleno está tratando de apoyar a los políticos. Nosotros no nos dedicamos a la política en un sentido partidario, ni mucho menos, así que habrás visto que la idea de la Fundación es apoyar a los políticos por encima de la grieta, no apoyarlos financieramente, pero sí apoyar en la difusión de todo político que tenga en su plataforma, en cualquier lugar del mundo, la idea de establecer de verdad, no como una campaña de marketing político, sino que esté convencido y sea un apasionado de la renta básica universal. Así que te agradezco nuevamente tu participación y te invito a convertirte en político, porque solamente cuando seas gobernador de Formosa o presidente del país vamos a poder implementarla. Te mando un abrazo virtual y te agradezco nuevamente la participación. Sonado entonces, porque fíjate vos que para hacer política también necesitas dinero, porque para llegar a ser gobernador tienes que competir con estructuras políticas enormes que tienen mucho dinero. Para ser presidente de la nación, hacer una campaña nacional, constituir comité, pagar boletas electorales, todos los costos que tiene, no sé, yo no puedo hacerlo. Así que
A mí me encantaría. Le voy a pedir a Axel que te regale el autito que usó en la campaña en la provincia.